Mi yerno creía que la llave de mi caja fuerte era la llave de su futuro. Tenía razón, pero no en la forma en que él imaginaba. Pensó que encontraría mis ahorros de toda la vida. En cambio, halló un documento meticulosamente elaborado que pondría fin a lo que hizo en la oscuridad de mi estudio, pensando que yo dormía y que sacaría a la luz una verdad capaz de destrozar a nuestra familia. Y finalmente, liberar a mi hija. Antes de contarles cómo llegamos a esa noche, una noche que lo cambió todo, me gustaría saber desde dónde me escuchan. Cuéntenmelo en los comentarios, y si alguna vez han tenido que marcar un límite con su propia familia, denle me gusta y suscríbanse. A veces, saber que no estás solo ayuda más de lo que imaginas. Todo comenzó, como tantos finales, durante una comida a la que no quería asistir. El restaurante era del tipo que Kevin, mi yerno, adoraba. Ruidoso, caro y lleno de gente que parecía actuar su propio éxito frente a los demás. El tintinear de las copas y el murmullo grave de conversaciones autoimportantes sonaban como un idioma que ya no comprendía. Al otro lado de la mesa, Kevin giraba una copa de vino tinto que costaba más que mi mercado de la semana. Tenía esa expresión en el rostro, una mezcla de arrogancia y desesperación, que ya conocía demasiado bien. Mi hija, Sara, estaba a su lado. Pálida, cansada, jugueteaba con una ensalada que no pensaba comer. Después de su segunda copa, Kevin se inclinó hacia adelante y apoyó las manos sobre la mesa como si estuviera a punto de anunciar una fusión empresarial. Tenía en los ojos ese brillo depredador que aparece cuando huele dinero. Mi dinero. Jack, empezó, con una voz un poco demasiado alta, llamando la atención de la pareja de la mesa vecina. Necesitamos hablar seriamente sobre tus bienes. Me quedé mirándolo, con el tenedor a medio camino hacia la boca. No esperó respuesta. Ya estaba embalado, el vino había engrasado los engranajes de su codicia. Estás sentado sobre una mina de oro, una mina literal. Esa casa pagada hace 30 años. Los ahorros, las inversiones. Es dinero muerto, Jack. No está haciendo nada. Movió la mano con amplitud, casi derramando su vino. El mercado está lleno de oportunidades. Tengo un nuevo proyecto, algo que cambiará las reglas del juego. Estamos hablando de un retorno del 500% en 18 meses. Pero necesita capital, necesita visión. Entonces tuvo la osadía de poner una mano sobre el hombro de Sara. ¿Quieres ver a Sara vivir la vida que se merece, no? No querrás que tenga que preocuparse por el futuro, ¿verdad? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y venenosa. Era una obra maestra de manipulación, pintándome como un viejo egoísta que retenía la felicidad de su hija. Miré a Sara, suplicándole con la mirada que dijera algo, que me defendiera, que trazara una línea. Pero solo bajó la vista hacia su regazo, con las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. Su silencio fue su respuesta. Una traición más profunda que cualquier palabra que Kevin pudiera haber dicho. Me dijo, sin hablar, que en algún nivel estaba de acuerdo con él, que ya no me veía como su padre, sino como un banco. El ruido del restaurante se desvaneció. Lo único que escuchaba era el tic-tac de un reloj inexistente, marcando los últimos segundos de la familia que creía tener. Dejé lentamente el tenedor y el cuchillo sobre el plato. Miré el rostro engreído de Kevin y luego la mirada evasiva de mi hija. Sentí un frío profundo extenderse por mi pecho, apagando las últimas brasas de esperanza. Metí la mano en el bolsillo, saqué mi billetera y dejé $60 sobre la mesa para cubrir mi comida y una buena propina. Me levanté, con las articulaciones quejándose un poco. Estoy algo cansado, dije con voz firme, sin dejar escapar la tormenta que rugía dentro de mí. Que disfruten el resto de su noche. Y me marché, dejándolos en un silencio caro y asfixiante. El camino a casa fue un borrón de luces y recuerdos. Cada semáforo en rojo era una pausa, un momento para que otra decepción saliera a flote. Recordé los $5,000 que le había dado a Kevin 5 años atrás para una startup tecnológica infalible, que desapareció sin dejar rastro. Lo llamó Capital Semilla. Ahora entendía que lo único que había plantado eran semillas de engaño. Recordé los $10,000 2 años después. Un préstamo a corto plazo para ayudar a su empresa de marketing, con una crisis de flujo de efectivo. Ese dinero jamás se volvió a mencionar. Y lo peor de todo, recordé la conversación que escuché un año atrás, cuando Kevin presionaba a Sara para que cobrara los bonos de ahorro que su madre le había dejado. Es nuestro dinero, cariño, le decía en un susurro venenoso. Es para nuestro futuro. Mi esposa, fallecida hacía una década, había ahorrado ese dinero con meticulosa paciencia para darle a Sara una red de seguridad, una estabilidad solo suya. Y Kevin la había convencido de quemarlo en una de sus fantasías fugaces. No era la primera vez que atacaba la seguridad de mi familia, pero mientras estacionaba en mi entrada y apagaba el motor, juré que sería la última. Entré en la casa que había compartido con mi esposa durante 40 años. No encendí las luces. No las necesitaba. Conocía cada rincón de esa casa de memoria. Me senté en mi viejo sillón del salón, dejando que la oscuridad me envolviera como una manta. La casa estaba completamente en silencio, un contraste brutal con el caos dentro de mi mente.
Durante una hora, me permití sentir todo el peso de la situación. El dolor por la hija que había perdido. La rabia hacia el hombre que me la había arrebatado. Y la decepción conmigo mismo por haberlo permitido durante tanto tiempo. Entonces, algo cambió. El dolor no desapareció, pero se cristalizó. Dejó de ser una emoción ardiente y caótica para transformarse en algo frío, duro y filoso. La niebla del duelo se disipó, y en su lugar apareció una claridad absoluta de propósito. Ya no era solo un viejo triste. Era Jack Caldwell. Durante 40 años, mi trabajo había consistido en revisar los libros contables de las empresas y descubrir la historia oculta detrás de los números. Cazaba fraudes. Desenterraba mentiras enterradas en hojas de cálculo y estados financieros. Llevaba 7 años retirado. Pero me di cuenta de que esas habilidades no desaparecen. Solo duermen, esperando una razón para despertar. Y Kevin acababa de darme la mejor razón de mi vida. Me levanté y caminé hasta mi pequeño despacho. Encendí mi viejo computador de escritorio. El sonido familiar al arrancar me dio una extraña sensación de consuelo. Navegué hasta una carpeta oculta, enterrada profundamente en el disco duro. Una carpeta protegida con una contraseña compleja. Dentro había un solo archivo de Excel encriptado. Lo abrí. Era un registro personal que había mantenido durante años, un hábito heredado de mi vida profesional. Creé una nueva pestaña al final de la hoja. No la llamé Kevin ni problema familiar. La titulé con la precisión de antaño. Caso, Riley, Kevin. En la primera celda, bajo la columna Fecha, escribí la fecha de hoy. En la columna Evento, anoté. Solicitud pública de activos durante la cena. S. Caldwell cómplice por silencio. Y en la última columna, Acción requerida, escribí una sola frase. Iniciar investigación financiera y de antecedentes completa. Objetivo. Protección de activos y mitigación de riesgos. La guerra había comenzado. Y él ni siquiera lo sabía. En las semanas siguientes, mi casa se convirtió en un puesto de observación. Ya no era un padre ni un abuelo. Era un analista de inteligencia reuniendo datos sobre un objetivo hostil. Cuando Sarah y Kevin venían a sus ahora obligatorias visitas dominicales, los observaba con una nueva y fría claridad. Noté cosas que antes había pasado por alto. La forma en que Kevin evitaba mirarme directamente a los ojos. La manera en que la risa de Sarah nunca llegaba a sus propios ojos. Estaban interpretando una versión de la felicidad, y yo era el público al que intentaban engañar. Un domingo, un destello dorado en la muñeca de Kevin llamó mi atención. Era un reloj nuevo, pesado y ostentoso, de una marca que reconocí como ridículamente cara. Él notó mi mirada y bajó la manga con aire despreocupado. Solo un pequeño gusto que me di, dijo con un gesto desdeñoso de la mano. El negocio ha estado duro, pero hay que celebrar las pequeñas victorias, ¿sabe? Esto fue menos de un mes después de haberme humillado públicamente por no liquidar mis ahorros de toda la vida para su proyecto revolucionario. La contradicción era tan evidente, tan insultante, que resultaba casi cómica. Solo asentí despacio, guardando la observación en mi archivo mental del caso. Más tarde esa tarde, mientras fingía estar absorto en un libro en la sala, Kevin salió al patio a tomar una llamada. Me coloqué cerca de la ventana de la cocina, que daba justo al jardín. Su voz sonaba baja y tensa, un contraste total con el encanto relajado que mostraba dentro de la casa. No alcancé a oír cada palabra, pero capté lo suficiente. Algunas frases se filtraron por la puerta mosquitera como polen tóxico. ¿Necesitas otra prórroga? Te dije que el pago está en camino. Solo un pequeño retraso. Y luego, con tono más urgente. Mira, no puedo hablar ahora. No vuelvas a llamar a este número. No llames a la casa. Colgó. Se quedó allí, inmóvil por un largo momento, pasándose la mano por su cabello perfectamente peinado. Sus hombros se hundieron. Cuando regresó al interior, la máscara encantadora estaba perfectamente colocada de nuevo. Le preguntó a Sarah si estaba lista para irse, y la función terminó por ese día. A la mañana siguiente, mi vecina María Flores vino a tomar café. Es una paralegal jubilada, aguda como una navaja y con una actitud directa que siempre he admirado. Nos sentamos en el porche a ver pasar el mundo. Un ritual que manteníamos desde hacía años. Era el único lugar donde sentía que podía hablar con algo de honestidad. No le conté todo, todavía no. Pero sí le hablé de la cena, de la presión, del tono de Kevin. María escuchó pacientemente, con la mirada fija en la calle. Cuando terminé, dio un sorbo lento a su café y dijo con voz suave pero firme: Jack, ¿cuánto les has dado a lo largo de los años? La pregunta fue directa, y me incomodó. Intenté evadirla, pero levantó una mano. No te estoy juzgando, dijo. Te lo pregunto como amiga, porque lo que describes no es un yerno pidiendo ayuda. Es un depredador probando los límites. Solo te haría unas pequeñas mejoras de ritmo y estilo literario, para que suene más envolvente y profesional si planeas publicarla o narrarla. Aquí tienes la versión ligeramente refinada. Sus palabras me golpearon con fuerza. Sin darme cuenta, empecé a contarle sobre el dinero que les había dado como cuota inicial para su primera casa. Una suma que había devorado una parte importante de mis ahorros de jubilación.
Le dije cómo me había convencido a mí mismo de que era una inversión en la felicidad de mi hija. Eso no fue una inversión, Jack, dijo María en voz baja. Fue un rescate. Y cuando rescatas a alguien, esa persona aprende que nunca tiene que aprender a nadar. Señaló hacia mí con el dedo. Esa cena, la presión pública, todo ese discurso sobre el dinero muerto, son enormes banderas rojas ondeando al viento. Te está poniendo a prueba, está viendo hasta dónde puede empujarte antes de que te rompas. Su mente legal ya estaba en marcha. Tienes que protegerte, Jack, no solo tu dinero. Tu casa. Tu paz mental. Sus palabras terminaron de solidificar el plan difuso que había estado formándose en mi cabeza. Era hora de dejar de observar y empezar a construir mis defensas. Al día siguiente, instalé un nuevo sistema de seguridad. Le dije a Sarah y a Kevin que era porque estaba envejeciendo, un poco más olvidadizo, y quería mayor protección. Kevin pensó que era una idea fantástica. Hoy en día no se puede ser demasiado precavido, Jack, dijo, dándome una palmada en la espalda. No tenía idea de que estaba aplaudiendo la construcción de su propia jaula. El sistema incluía 4 cámaras. Puse una sobre la puerta principal, otra en la parte trasera y una más cubriendo la entrada del garaje. La cuarta la instalé yo mismo, después de que el técnico se fue. Era una pequeña cámara domo, discreta, casi imperceptible en la esquina de mi estudio. Tenía una vista perfecta, en alta definición, de la vieja caja fuerte gris acero que descansaba en el rincón. La caja que Kevin creía que contenía la solución a todos sus problemas. La trampa ya estaba tendida, solo necesitaba la evidencia para atraerlo. Mi propia casa ya no era un lugar seguro para continuar con la investigación. Empecé a ir a la biblioteca pública de un pueblo a 3 localidades de distancia. Era un lugar anónimo, silencioso y con internet de alta velocidad gratuito. Sentí una emoción familiar al sentarme en un cubículo del fondo, con el aroma a libros viejos y polvo flotando en el aire. Era la emoción de la casa. Había vuelto a mi elemento. Comencé por los registros públicos, la base de toda investigación financiera. Busqué empresas registradas a nombre de Kevin Riley. Apareció una lista con media docena de LLC. A simple vista, parecía impresionante. El portafolio de un emprendedor ocupado. Pero yo sabía mirar más allá. Crucé las direcciones de las empresas. Una correspondía a un apartado postal en una tienda UPS. Otras 2 estaban registradas en una dirección de Delaware, un conocido paraíso para las corporaciones fantasma. Las restantes estaban vinculadas a oficinas virtuales en distintos estados. No había una sola sede física real. Eran fantasmas, creados para dar la ilusión de sustancia. Era un clásico juego de conchas, un truco contable diseñado para confundir. Luego me adentré en los rincones más oscuros de Internet. Busqué el nombre de Kevin y los de sus supuestas empresas en foros de inversión y sitios de denuncias. No tardé en encontrar lo que buscaba. Un hilo en un foro de inversión de bajo perfil llevaba el título Advertencia, Kevin Riley y la estafa Future Best. La sangre se me heló. Hice clic. Pasé las siguientes 2 horas leyendo una letanía de dolor y rabia. Docenas de personas, pequeños inversionistas, jubilados, ahorristas, contaban la misma historia. Kevin los había seducido con promesas de rendimientos increíbles provenientes de una tecnología revolucionaria. Les mostraba folletos relucientes y testimonios falsos. Creaba un sentido de urgencia, de oportunidad única en la vida. Y cuando el dinero era transferido, la comunicación se volvía esporádica. Las actualizaciones prometidas nunca llegaban. El sitio web desaparecía. Kevin Riley, el visionario carismático, simplemente se esfumaba, dejándolos con promesas vacías y cuentas bancarias aún más vacías. Imprimí cada una de las publicaciones. Las hojas se amontonaron junto al computador de la biblioteca. Un monumento a su crueldad. No era solo un empresario fracasado intentando salir adelante. Era un depredador profesional, alguien que se alimentaba de la confianza y la esperanza. No era solo una amenaza para mi seguridad financiera, era un peligro para mi hija. Y yo mismo lo había invitado al corazón de mi familia. Apilé las hojas con cuidado, con las manos firmes. La ira seguía allí, fría, condensada en el estómago, pero ahora tenía una acompañante. Una determinación absoluta e inquebrantable. Ya no estaba construyendo una defensa, estaba construyendo un caso. Mi casa ya no era un refugio para mi investigación. Era un escenario. Y yo, apenas un actor dentro de él. El trabajo real, el profundo, debía hacerse en otro lugar. Así que comencé una nueva rutina. 3 veces por semana conducía hasta la biblioteca pública de una ciudad, a 20 millas de distancia. Un lugar donde nadie conocía mi rostro. Y cada vez que me sentaba en el mismo cubículo del fondo, con el olor de los libros viejos a mi alrededor, volvía a sentirlo, el pulso de la casa. Sentía el pulso de la casa. Había vuelto a mi elemento, un contador forense tras la pista de una mentira. Empecé por lo básico, las migas digitales que todos dejamos atrás. Busqué empresas registradas a nombre de Kevin Riley en la base de datos comercial del Estado. Apareció una lista con media docena de compañías de responsabilidad limitada, o LLC.
A simple vista, parecía impresionante, como el portafolio de un emprendedor ocupado y diversificado. Pero yo sabía que el registro de una empresa es solo su rostro público. La verdadera historia siempre está en los detalles. Abrí la primera. Riley Innovations LLC. La dirección correspondía a un servicio de mensajería en un centro comercial. La segunda, Apex Global Ventures, estaba registrada a un apartado postal en una tienda UPS. La tercera y la cuarta compartían una misma dirección en Delaware, un conocido refugio para corporaciones fantasma. Eran sombras, entidades digitales creadas para dar la ilusión de solidez donde no existía nada. Eso no era la huella de un empresario legítimo. Era la obra de un estafador construyendo un castillo de naipes. Un hombre que quería parecer exitoso sin haber creado jamás algo de verdadero valor. Para alguien como yo, que había dedicado su vida a valorar los activos tangibles y el trabajo honesto, aquello era una afrenta profunda. Con las estructuras corporativas mapeadas, me adentré en los rincones más oscuros de Internet. Comencé a buscar el nombre de Kevin y los de sus empresas fantasma en foros de inversión y sitios de vigilancia financiera. No tardé en encontrar lo que buscaba. Internet nunca olvida del todo. Encontré un hilo en un foro de inversiones de bajo perfil que me heló la sangre. Estaba titulado, en mayúsculas, Advertencia, Kevin Riley y la estafa FutureVest Global. FutureVest Global era la quinta LLC en mi lista. Hice clic en el enlace. Durante las siguientes 2 horas no me moví. Leí una letanía de dolor y rabia. Docenas de personas, pequeños inversionistas, jubilados, una maestra que había invertido su pensión, una pareja joven que había usado sus ahorros de boda, contaban la misma historia, tan familiar como nauseabunda. Kevin los había encantado. Los encontraba en clubes sociales, grupos de iglesia y encuentros de negocios locales. Los deslumbraba con promesas de retornos extraordinarios gracias a una nueva tecnología de energía verde revolucionaria. Les mostraba folletos brillantes, gráficos sofisticados y testimonios falsos de supuestos clientes satisfechos. Creaba una sensación de urgencia, la idea de una oportunidad única en la vida que podía cerrarse en cualquier momento. Y luego, una vez que el dinero era transferido a la cuenta de FutureVest Global, la comunicación se volvía intermitente. Las actualizaciones mensuales prometidas nunca llegaban, el sitio web desaparecía de un día para otro, y Kevin Riley, el visionario carismático que había sido su amigo y su supuesto salvador financiero, simplemente se desvanecía. El número de teléfono quedaba desconectado. Los correos electrónicos rebotaban. Los dejaba con nada más que certificados de acciones sin valor, promesas vacías, y la devastadora vergüenza de haber sido engañados tan a fondo. Imprimí cada publicación, cada acusación, cada súplica desesperada de información. Las hojas se amontonaron junto al computador de la biblioteca, un monumento a su crueldad. Kevin no era un empresario fracasado intentando sobrevivir. Era un depredador profesional que se alimentaba de la confianza y la esperanza de la gente buena. No era solo una amenaza para mi seguridad financiera. Era un vacío moral absoluto. Y dormía en la cama de mi hija. Yo lo había recibido en mi casa. Le había estrechado la mano. Apilé las hojas con cuidado, las manos perfectamente firmes. La ira seguía allí, por supuesto, fría, dura, anudada en lo más profundo del estómago. Pero se había refinado. Ya no era una reacción emocional desordenada, era combustible puro y gélido. Mi objetivo había cambiado. Ya no se trataba de proteger mis bienes. Se trataba de justicia. De honrar la memoria de mi esposa, que siempre había desconfiado de Kevin. De salvar a mi hija del hombre al que ella no podía ver con claridad. Ya no estaba construyendo una defensa. Estaba construyendo un caso, y sería el fiscal más meticuloso y despiadado que él hubiera enfrentado. Las pruebas que había reunido en la biblioteca pesaban como plomo dentro de mi maletín. Una colección de datos crudos, una historia de engaño contada en capturas de pantalla y registros públicos. Pero los datos por sí solos no bastan. Para tener un verdadero impacto, debían ser moldeados, convertidos en una herramienta, o mejor aún, en un arma. Y para eso, necesitaba a un especialista. María me había dado un nombre, escrito en una pequeña tarjeta de presentación impecable. David Sterling, abogado. La tarjeta decía que se especializaba en planificación patrimonial y protección de activos. Era exactamente lo que necesitaba. Su oficina estaba en un antiguo edificio de ladrillo en el centro, del tipo con una pesada puerta de roble que se cerraba con un golpe seco y satisfactorio. El aire dentro olía a papel viejo, cera de limón y confianza silenciosa. No había cuadros modernos en las paredes, solo diplomas enmarcados y estanterías llenas de libros legales encuadernados en cuero, que parecían haber estado allí por un siglo. Era una habitación que prometía discreción y competencia. David Sterling era un hombre de unos 60 y tantos años, con una mirada tranquila y observadora, que no dejaba escapar nada. Escuchó sin interrumpirme mientras exponía mi situación. Aún no le mostré las pruebas de las estafas de Kevin. Eso pertenecía a otra fase de la batalla. Por ahora presenté el problema en los términos más secos y objetivos posibles.
Le expliqué que tenía una única heredera, mi hija, Sarah. Le dije que me preocupaba que su esposo, Kevin Riley, fuera financieramente imprudente y manipulador. Mi objetivo declarado, le expliqué, era garantizar que los bienes que había acumulado durante toda mi vida se preservaran para la seguridad a largo plazo de mi hija, y que estuvieran protegidos de la influencia y posibles reclamos de su actual marido. Él asintió lentamente, procesando la información. El enfoque más directo, Jack, dijo con voz medida, sería modificar su testamento. Podemos estructurarlo de manera que su herencia se deposite en un fideicomiso testamentario que se active tras su fallecimiento, con un tercero como administrador de los fondos. Ya había pensado en eso. No es suficiente, respondí inclinándome hacia adelante. Un testamento puede impugnarse. Después de mi muerte, Kevin podría convencer a Sarah de que lo desafíe. Podría contratar abogados para afirmar que yo no estaba en pleno uso de mis facultades mentales, o que mi hija me había influido indebidamente en su contra. Sería una pelea larga, costosa y desagradable. Y él drenaría la herencia pagando los honorarios legales. Necesito algo más permanente. Necesito una fortaleza. Un destello de comprensión cruzó el rostro de Sterling. Reconocía la palabra. Sabía qué tipo de cliente era yo. No estaba planeando la muerte. Estaba planeando la guerra. Entiendo, dijo, juntando las yemas de los dedos. En ese caso, no estamos hablando de un testamento. Estamos hablando de un fideicomiso irrevocable. Me explicó los detalles, aunque ya conocía lo esencial. Era una entidad legal independiente. Yo transferiría mis bienes, la casa, el portafolio de inversiones, los ahorros, a nombre del fideicomiso. Dejarían de pertenecerme directamente. Podría ser el administrador mientras viviera gestionando los activos, pero estos quedarían legalmente aislados, protegidos de futuras demandas, acreedores o reclamos. Quedarían fuera del alcance de Kevin, ahora y para siempre. Era exactamente la fortaleza que necesitaba. El fideicomiso tendrá un solo beneficiario, dije con firmeza. Mi hija, Sarah. ¿Y los términos de distribución? Preguntó Sterling, acercando su bloc de notas. Ese era el momento, la piedra angular de toda la estructura. El fideicomiso cubrirá sus necesidades básicas y cualquier emergencia médica durante toda su vida, expliqué, con la voz tan firme como la mano de un cirujano. Pero el capital total, la herencia completa, solo se le entregará bajo una condición específica. Hice una pausa y lo miré a los ojos. Que ya no esté legalmente casada con Kevin Riley, dije con calma. Sea por su muerte o por la disolución del matrimonio. El bolígrafo de Sterling dejó de moverse. Me miró por encima de las gafas. En su mirada, la calma profesional fue reemplazada por un destello de genuina curiosidad humana. Esto era más que una maniobra financiera, era algo personal. Es una condición muy específica y muy restrictiva, Jack, dijo con cautela. Un tribunal podría considerarla punitiva. ¿Está completamente seguro? Me recosté en el sillón de cuero, sintiendo su peso firme y tranquilizador. Exhalé un suspiro que no había notado que estaba conteniendo. David, dije, usando su nombre de pila por primera vez. Déjeme contarle acerca de mi esposa, Caroline. Le conté cómo, cuando Sarah trajo a Kevin a casa por primera vez, hace ya 20 años, Caroline había sido cortés, encantadora incluso. Pero esa noche, después de que él se fue, nos sentamos juntos en el columpio del porche. Recuerdo el aroma del jazmín nocturno flotando en el aire. Ella guardó silencio un largo rato y luego dijo algo que jamás olvidé. Hay un hambre en los ojos de ese muchacho, susurró. Y no es por nuestra hija, es por lo que cree que nuestra hija puede darle. En aquel momento, lo desestimé. Pensé que era solo la sobreprotección de una madre. Yo había visto a un joven carismático y ambicioso. Ella había visto a un depredador. Con los años, y a medida que la salud de Caroline comenzó a deteriorarse, sus preocupaciones sobre Kevin solo aumentaron. En sus últimos meses, tuvimos una conversación en su habitación del hospital. Me hizo prometer algo. «Protégela, Jack», me rogó, su voz débil. «Cuando yo ya no esté, tú tendrás que ver con claridad por los dos. Protege a nuestra niña de él». Lo prometí, pero durante los 10 años que siguieron a su partida, fallé. Elegí la paz por encima de la protección. Le facilité el camino a Kevin con mi silencio y con mis cheques. Todo para evitar conflictos, para no herir a Sarah. «No estoy haciendo esto para castigarlo», le dije a Sterling, con la voz cargada de emoción que no intenté ocultar. «Lo hago para cumplir una promesa a mi esposa. Estoy construyendo los muros alrededor de mi hija, que no supe construir a tiempo, construir durante la última década. Este fideicomiso no es un castigo. Es una protección. Es un bote salvavidas. Ella puede decidir subirse a él, o puede elegir quedarse en el barco que se hunde con él. Pero la elección será suya, y el bote salvavidas estará allí, esperándola». David Sterling escuchó toda la historia sin pronunciar una sola palabra. Cuando terminé, la distancia profesional había desaparecido. Simplemente
asintió. Entiendo perfectamente, Jack, dijo con voz firme. Redactaremos los documentos exactamente como los ha especificado. El bote salvavidas estará listo. Una semana después, regresé a su oficina para firmar los papeles. Los documentos eran gruesos, llenos de un lenguaje legal denso, pero yo sabía exactamente lo que significaban. Estaba firmando la cesión de mi casa. Estaba firmando la entrega de mis ahorros de toda una vida. La pluma pesaba en mi mano mientras escribía mi nombre una y otra vez. Cada letra era un ladrillo en la muralla de mi fortaleza. Cada firma, un clavo sellando el ataúd de las ambiciones de Kevin Riley. Cuando terminé, sentí una extraña ligereza. Había renunciado a la propiedad de todo lo que poseía, pero al hacerlo, había recuperado algo mucho más valioso: el control. Salí de esa oficina bajo el sol brillante de la tarde. La fortaleza estaba construida. El siguiente movimiento sería suyo. La fortaleza legal se había levantado, sus muros invisibles, pero más fuertes que el acero. El fideicomiso irrevocable garantizaba que mi legado estaría protegido del exterior. Pero yo conocía a Kevin. No atacaría la fortaleza desde fuera con abogados. Su método era infiltrarse, actuar como un ladrón en la noche, tomar lo que creía que le pertenecía por derecho. Mi siguiente tarea era preparar su bienvenida. Las pruebas que había reunido en la biblioteca eran incriminatorias, pero circunstanciales. Mostraban un patrón de engaños, sí, pero necesitaba algo más. Necesitaba el arma humeante. Necesitaba un crimen. Había un cabo suelto que no había podido desentrañar por mi cuenta. Una referencia en uno de los foros a una gran inyección de dinero en una de las empresas fantasma de Kevin, hace unos 2 años, justo en medio de la pandemia. El momento era demasiado sospechoso. Era hora de llamar un favor. Contacté a Ben Carter, un joven al que había mentoreado durante mis últimos años en la firma. Yo le había enseñado el viejo arte de seguir el rastro del papel, y él me había enseñado que, en el mundo moderno, cada papel dejaba también un fantasma digital. Ahora era un analista de ciberseguridad de primer nivel, y me debía yo lo había ayudado a conseguir su primer gran ascenso. Lo llamé por una línea segura. «Ben», dije, yendo directo al grano, «necesito que investigues algo por mí, fuera de los registros. Es un asunto personal». Le di el nombre de la empresa de Kevin, Riley Innovations LLC, y la fecha aproximada de la transacción. «Tengo un mal presentimiento», añadí. «¿Puedes averiguar de dónde vino el dinero?» Ben guardó silencio unos segundos. «Sabes que no puedo acceder directamente a registros bancarios, Jack. Eso sería ilegal». «Lo sé», respondí. «No te pido eso. Pero los desembolsos gubernamentales, ciertos tipos de préstamos, dejan una huella pública si sabes dónde buscar. Solo quiero que mires en el dominio público. Trátalo como un rompecabezas». Él soltó una pequeña risa. «Siempre te gustaron los buenos rompecabezas». «Está bien, Jack. Por ti le echaré un vistazo. Te llamaré en un día o 2. Me llamó 6 horas después. La rapidez de la llamada me dijo que había encontrado algo importante. «Jack», dijo, y la jovialidad habitual en su voz había desaparecido. Se había transformado en una seriedad profesional. «¿Estás sentado?» «Lo estoy», respondí, apretando el auricular con fuerza. «La inyección de dinero no fue una inversión», dijo Ben. «Fue un préstamo, específicamente un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago, un PPP Loan». El aire se me escapó de los pulmones. Los préstamos PPP formaban parte del programa de ayuda del gobierno durante el COVID-19, destinados a ayudar a pequeñas empresas a mantener a sus empleados durante los confinamientos. Las reglas eran estrictas, y las penas por fraude severas. «¿Cuánto?», pregunté, apenas en un susurro. $150,000, respondió Ben. Kevin presentó la solicitud a través de un prestamista en línea, afirmando que su empresa, Riley Innovations LLC, tenía 15 empleados y una nómina mensual de $60,000. Miré los registros corporativos que había impreso, extendidos sobre mi escritorio. Riley Innovations LLC estaba registrada en un apartado postal. No tenía dirección física, ni página web. Y según los registros fiscales del estado que había obtenido, nunca había declarado impuestos de nómina, porque nunca había tenido un solo empleado. «Es fraude, ¿verdad, Ben?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «No solo es fraude, Jack», dijo él con voz baja y grave. «Es un crimen federal, fraude bancario, fraude electrónico, y no toman esto a la ligera. Hay gente cumpliendo penas largas por esto. Te envío el archivo encriptado con el número de aplicación y la confirmación pública de la condonación del préstamo», añadió. Kevin afirmó haber usado el dinero para salvar 15 empleos, que nunca existieron. Y el gobierno le perdonó la deuda. Se había metido el dinero al bolsillo. El dinero. «Jack, sea lo que sea que este tipo te haya hecho, es 100 veces peor de lo que imaginabas. Ten cuidado». Cuando colgué el teléfono, me quedé sentado en silencio durante mucho tiempo. La última pieza del rompecabezas acababa de encajar con un golpe seco. Ahí estaba el crimen.
Kevin no solo había estafado a unos cuantos inversionistas ingenuos. Había explotado una tragedia para su propio beneficio. Cualquier rastro de simpatía que alguna vez hubiera sentido por él, cualquier pensamiento de que solo era un hombre desesperado tomando malas decisiones, se desvaneció en ese instante. Entonces me puse a trabajar. Conduje hasta una copistería 24 horas, y durante las siguientes 3 horas armé mi caso con precisión quirúrgica. Imprimí los hallazgos de Ben, las pruebas contundentes de la solicitud fraudulenta del préstamo PPP y su condonación. Imprimí los documentos de registro de las 6 empresas fantasma de Kevin. Imprimí cada publicación de los foros de inversión donde su nombre aparecía. Cada acusación, cada testimonio. Creé gráficos mostrando el flujo de dinero hacia sus cuentas y la ausencia total de cualquier actividad empresarial legítima que saliera de ellas. Trabajé con la concentración y precisión de mis años de forense financiero, mis manos moviéndose con una determinación que no habían sentido en años. Perforé cuidadosamente cada página. Las organicé en orden cronológico, con pestañas fechadas para cada sección. Las quejas de los inversores, el juego de empresas fantasma y el fraude federal del préstamo. Cuando terminé, deslicé las casi 200 páginas en una carpeta de anillos gruesa. Tomé un marcador negro permanente y una regla. Y con letras mayúsculas y ordenadas escribí el título en una etiqueta blanca que pegué en el lomo y en la portada. Expediente. Kevin Riley. Posible fraude bancario y electrónico federal. Ya no era solo una colección de papeles. Era una acusación formal, un expediente profesional que detallaba la vida financiera y los crímenes de mi yerno. De regreso a casa, entré a mi estudio. Me arrodillé y giré el dial de mi vieja caja fuerte. Los engranajes internos hicieron clic con un sonido familiar. Abrí la pesada puerta de acero. El interior estaba casi vacío, solo unos antiguos títulos de propiedad y la caja de joyas de mi esposa. Saqué todo, dejando el interior polvoriento completamente desnudo. Luego tomé la carpeta gruesa, el expediente del caso, y la coloqué justo en el centro de la caja fuerte. Era lo único que había dentro. La observé durante un largo momento. Kevin creía que esa caja fuerte guardaba su tesoro, su herencia fácil, el dinero que resolvería todos sus problemas. Se equivocaba. Una verdad que ahora era un arma cargada. El cerrojo se deslizó con un golpe profundo y final. La fortaleza estaba construida. No tuve que esperar mucho. Sara llamó una vez con la voz cansada, diciendo que Kevin estaba trabajando en un gran proyecto con fecha límite. Sabía que era mentira. Kevin se estaba quedando sin tiempo. Podía casi sentir su desesperación atravesando la ciudad. Era un animal acorralado, y los animales acorralados siempre hacen lo predecible. Atacan al blanco que creen más débil. Las imágenes de la pequeña cámara domo en mi estudio fueron incluso más condenatorias de lo que esperaba. La marca de tiempo mostraba 2:14 a.m. La casa estaba completamente oscura, silenciosa. Entonces, una sombra se desprendió de las sombras más profundas del pasillo. Como un hombre poco acostumbrado al esfuerzo físico. Lo vi en la grabación detenerse cuando una tabla del suelo crujió bajo su peso. Su cabeza se giró bruscamente hacia la puerta de mi dormitorio. Contuvo el aliento, inmóvil, en un pánico silencioso. Ayudado por la medicación cardíaca que tomaba cada noche, entró sigilosamente en mi estudio. El haz estrecho de luz danzaba sobre mi escritorio. Las fotos de mi esposa, su objetivo era el pesado escritorio de caoba donde guardaba mis documentos. Movimientos lentos y deliberados. Sabía exactamente dónde guardaba la llave de repuesto de la caja fuerte. El cajón se deslizó con un suspiro de madera. La lente infrarroja de la cámara mostró el contenido en tonos fantasmales. Un rollo de estampillas. Junto a ella, había una fotografía recién impresa, de 4x6 pulgadas. En la grabación, vi a Kevin detenerse. Inclinó la linterna hacia abajo para observar mejor la imagen. Incluso con la grabación granulada, supe exactamente qué estaba viendo. Era evidente lo que estaba viendo. Era una captura de pantalla que yo mismo había tomado y había impreso esa misma tarde. Era una copia de un correo electrónico de último aviso de un prestamista de alto interés, dirigido a él. La línea del asunto, incluso en blanco y negro, gritaba con urgencia: «Cuenta en mora. Se requiere acción inmediata». Era una de las muchas deudas que había descubierto durante mi investigación. La había colocado allí como una advertencia final, una señal silenciosa para que se detuviera, para que diera media vuelta y se alejara. Era su última oportunidad para detenerse, para reconsiderar el abismo en el que estaba a punto de saltar. Observé cómo sus hombros se desplomaban. Tomó la foto con manos temblorosas, los ojos abiertos de par en par, una mezcla de miedo y confusión reflejándose en su rostro. Miró alrededor del oscuro estudio, como esperando que yo saliera de las sombras. ¿Cómo? Casi pude oírlo susurrar. ¿Cómo podría él saber esto? Durante 10 eternos segundos se quedó paralizado. Estaba en una encrucijada. Un camino lo llevaba de regreso a la puerta, a la noche, a enfrentar las consecuencias de sus propios actos. El otro lo guiaba directo a mi caja fuerte. Entonces vi el cambio. La desesperación,
más fuerte que el miedo, se apoderó de él. Sacudió la cabeza con un gesto rápido, como si intentara convencerse de que todo era una coincidencia absurda, que quizás yo había interceptado su correo. No podía permitirse creer la verdad, porque la verdad era demasiado aterradora, que yo lo sabía, y que lo estaba esperando. Guardó la fotografía en el bolsillo, tomó la llave y cerró el cajón con cuidado. Había recibido su advertencia final y la había ignorado. Se puso de pie y se volvió hacia la vieja caja fuerte de acero en la esquina. Había tomado su decisión. En la grabación, lo vi acercarse a la caja fuerte como un hombre que se aproxima a un altar. Se arrodilló torpemente, dominado por una mezcla de codicia y temor. Insertó la pequeña llave de bronce en la cerradura. El sonido metálico rasgó el silencio del cuarto, un ruido que resonó con la solemnidad de una sentencia. Giró la llave y el mecanismo se liberó con un clonk pesado y final. Tiró del manubrio, y la gruesa puerta de acero se abrió con un gemido largo, protestando tras años de desuso. Ese era el momento al que había apostado todo su plan desesperado. Apuntó el débil haz de luz de su linterna del celular hacia el interior oscuro. Y se quedó helado. Podía ver la confusión en su rostro, incluso en la imagen granulada del infrarrojo. Esperaba encontrar fajos de billetes de 100, tal vez bonos antiguos, monedas de oro, el típico tesoro de un viejo desconfiado. Esperaba una fortuna. En cambio, la luz reveló solo el vacío gris del acero, y en el centro, reposando sola, una gruesa carpeta de anillas. Extendió la mano con cautela, rozando la cubierta plástica como si temiera que lo quemara. La levantó. Era más pesada de lo que imaginaba. Acercó la luz a la portada y frunció el ceño. Vi el instante exacto en que su cerebro procesó las palabras escritas con cuidado en la etiqueta. Expediente. Kevin Riley. Potencial fraude bancario y electrónico federal. El color desapareció de su rostro. Fue una reacción física inmediata, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Pasó de ser un ladrón codicioso a un niño aterrorizado en un solo latido. Sus manos temblaban mientras abría la carpeta. No comenzó por el principio. La revisó desesperado, arrancando páginas, su respiración entrecortada y frenética. La cámara no podía captar los documentos, pero yo sí sabía qué estaba viendo. Su propio rostro reflejado en copias de su licencia de conducir. Su firma arrogante estampada al final de la solicitud fraudulenta del préstamo PPP. Las palabras furiosas de los inversionistas a quienes había estafado. Acusaciones. Amenazas. Todo archivado con precisión. El entramado de mentiras que había tejido durante años. Ahora completamente desenredado y expuesto bajo el solitario haz de su linterna. Se dejó caer de rodillas, la carpeta abierta sobre su regazo como una lápida. Parecía derrotado, vacío, sin esperanza. Ese fue mi momento. Había estado de pie en el pasillo oscuro, justo fuera de la puerta del estudio, con mi propio teléfono en la mano grabando. Di un paso hacia el umbral. Mis viejas pantuflas no hicieron ruido sobre el suelo de madera. Él estaba tan consumido por su horror que ni siquiera me oyó entrar. ¿Encontraste lo que buscabas, Kevin?, pregunté. Mi voz fue baja, tranquila, casi casual, pero cortó el silencio del cuarto como una cuchilla. Él gritó. Un alarido corto, ahogado, puro terror. Retrocedió tambaleándose, dejando caer la carpeta. Las hojas se esparcieron por el suelo como una cascada blanca. La linterna rodó, su luz apuntando al techo, proyectando sombras danzantes por toda la habitación. Me miró, con los ojos desorbitados, la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Entonces vio mi teléfono. Y vio la pequeña luz roja en la esquina de la pantalla, esa diminuta señal maligna que le decía que todo aquel momento estaba siendo grabado. Dejaría en claro que todo era real e innegable. Y yo, Jack, balbuceó Kevin, la voz temblorosa, buscando desesperadamente una excusa, cualquier mentira que pudiera encajar en la locura de aquel momento. Se incorporó torpemente, intentando recuperar algo de compostura. Pensé que escuché un ruido, dijo de golpe, las palabras atropellándose. Me preocupé por ti. Vine a revisar y vi que la caja fuerte estaba abierta. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Era una mentira patética, tan frágil y transparente, que resultaba un insulto en sí misma. Una furia fría, pura y más dura que cualquier cosa que hubiera sentido antes, comenzó a hervir dentro de mí. Di un paso lento hacia el interior del estudio. No, dije, solo una palabra, pero bastó para cortarlo de inmediato. Mi voz era baja, serena, pero llevaba el peso de cada mentira, cada dólar, cada noche sin dormir que me había causado. No te atrevas a insultar mi inteligencia otra vez, continué. No esta noche. No nunca más. Levanté el teléfono ligeramente, asegurándome de que la cámara tuviera una vista clara de su rostro. Creo que ya has tenido suficiente oscuridad, Kevin. Pongamos un poco de luz sobre el asunto. Caminé hacia mi escritorio y encendí la pequeña lámpara verde del banquero. Una cálida luz amarillenta iluminó el desorden del suelo, las hojas esparcidas de su propia acusación. Kevin se estremeció, como si la luz misma fuera una condena. Allí estaba, acorralado entre la caja fuerte vacía y las pruebas de sus crímenes.
No estabas revisando mi seguridad. Proseguí, mi voz calmada, metódica. Estabas aquí para robarme. ¿Crees que esa caja fuerte contenía mis ahorros de toda la vida? ¿Crees que tienes derecho a ellos? ¿Crees que soy un viejo ingenuo al que puedes manipular y desechar? Dejé que las palabras flotaran en el aire un momento antes de continuar. Te equivocas en todo, dije con frialdad, señalando con el teléfono los papeles en el suelo. Eso es lo que había en la caja fuerte. No mi tesoro, el tuyo. El registro completo de tu vida, Kevin. Me crucé de brazos. Hablemos del CARES Act, seguí. La ley federal que financió el programa de protección de nómina. Supongo que estás familiarizado con él, ya que recibiste $150,000 de esos fondos. Lo que quizá no conoces tan bien son las penas por proporcionar información falsa en una solicitud federal. ¿Sabías que el fraude con préstamos PPP puede conllevar hasta 20 años de prisión federal y una multa de hasta $1,000,000? El color desapareció por completo de su rostro. Toda arrogancia se desmoronó, dejándolo convertido en el cascarón vacío de un hombre aterrorizado. En ese instante entendió que aquello no era una simple discusión familiar. No lo había atrapado un suegro frágil, sino un experto. Y él mismo había caminado, voluntariamente, hacia una trampa perfecta e inescapable. Durante unos segundos, el único sonido en la habitación fue su respiración entrecortada. Vi desfilar las emociones por su cara. Primero el shock, luego un horror creciente y finalmente algo nuevo. Una rabia animal, salvaje. Cuando a un hombre como Kevin, que ha construido su vida sobre mentiras y encanto, le arrebatas su capacidad de manipular, lo único que queda es su núcleo primitivo y brutal. Su miedo ardió, y lo que quedó fue furia. Sus ojos se entrecerraron, sus hombros se tensaron y se agachó ligeramente, como un lobo a punto de saltar. «Viejo estúpido», gruñó, la voz baja, áspera. «¿Crees que ganaste? ¿Crees que puedes arruinarme?» Dio un paso hacia mí, los puños apretados. Su plan era evidente. Si no podía hablar para salir del problema, intentaría abrirse paso a golpes. Destruiría mi teléfono, borraría las pruebas y luego inventaría una historia sobre un anciano confundido que había tenido una caída. Su último movimiento desesperado. Pero yo ya lo había previsto. No me moví. No retrocedí. Solo mantuve su mirada, con una expresión tan imperturbable como el acero. «Antes de que hagas algo de lo que te arrepientas más que de esta noche», dije con calma, «hay algo más que deberías saber». Mi serenidad pareció enfurecerlo más, pero también lo hizo detenerse. Quedó a unos pocos pasos de mí, respirando con fuerza. «Esa carpeta», dije, inclinando la cabeza hacia los papeles esparcidos a sus pies, «es solo una copia física, un accesorio, digamos, para esta pequeña representación nuestra. El archivo real, el dossier digital completo con todas las pruebas, el video de esta cámara y una declaración notariada mía detallando los hechos de esta noche, fue subido a un servidor seguro hace 2 horas. Vi un destello de confusión en sus ojos. No entendía. Piénsalo como una póliza de seguro, Kevin. Expliqué lentamente, como si le hablara a un niño. Cuando subí ese archivo, envié un enlace a mi abogado, David Sterling. Ese correo está, en este momento, esperando en su bandeja de entrada. Adjunto a ese correo hay un comando con un temporizador. Si no ingreso un código específico en mi teléfono antes de las 8:00 de la mañana, exactamente 6 horas y 41 minutos a partir de ahora, ese comando se ejecutará automáticamente, y el correo será enviado, y no va a recibir ayuda si sigue mintiendo. El archivo completo, sin censura, será enviado de manera irrevocable a la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Pensilvania. La única persona en este planeta que tiene el código para evitarlo, la única que puede detener el envío de ese correo, soy yo. Dejé que mis palabras calaran hondo. Observé su rostro mientras la magnitud de lo que acababa de decirle se instalaba en su mente. Sus puños lentamente se aflojaron. La furia en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una desesperación nueva, más profunda, completamente vacía. Ya no podía amenazarme. Si me tocaba, si tan solo me causaba un moretón, estaría garantizando que el correo fuera enviado. Sería como firmar su propio pase directo a una prisión federal. Le había quitado su última jugada. Jaque mate. Se quedó allí de pie, tambaleándose levemente, como una marioneta con los hilos cortados. Por fin estaba completamente roto. «Ahora», dije, suavizando apenas mi voz, «creo que es momento de que incluyamos a mi hija en esta conversación». Levantó la cabeza bruscamente, el pánico regresando a sus ojos. «No», susurró. «No, por favor, Jack, no a Sara». «Esto siempre ha sido sobre Sara», respondí con calma. Miré la pantalla de mi teléfono, aún grabando, y deslicé el pulgar hasta salir de la aplicación de video. Toqué el icono de videollamada. El sonido del timbre llenó el silencio tenso del estudio. Cada tono parecía un anuncio imposible de ignorar del juicio que se avecinaba. Después del tercer tono, la llamada se conectó. El rostro de Sara apareció en la pantalla. Estaba en la cama, el cabello despeinado, la expresión suave por el sueño. Se veía confundida y preocupada.
Papá, dijo con voz adormecida. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Son las 3 de la madrugada. Toda mi actitud cambió. El frío y duro fiscal desapareció, dando paso al padre preocupado. Sara, cariño, dije con tono cálido y afectuoso. Lamento despertarte, pero necesito que vengas a la casa de inmediato. ¿Qué sucede? Preguntó incorporándose ahora totalmente despierta. ¿Te lastimaste? ¿Te caíste? No, no, estoy bien, la tranquilicé. Pero algo ha pasado, algo importante. Tu esposo Kevin está aquí conmigo. Hay algo que necesita explicarnos a ambos. Por favor, vístete y ven. Te necesito aquí. ¿Kevin está ahí? Repitió, cada vez más confundida. Pero si está... Oh, Dios mío. Escuché el roce de las sábanas mientras giraba hacia el espacio vacío junto a ella. Solo ven, cariño, dije con dulzura. Entonces, hice lo último, lo más necesario y brutal. Giré la cámara del teléfono, la alejé de mi rostro y la dirigí hacia la escena frente a mí. A través de la pantalla, vi lo que ahora veía mi hija, a su esposo, Kevin, pálido y derrotado, como un fantasma bajo la luz de la lámpara. Detrás de él, la caja fuerte abierta y vacía, su puerta entreabierta como una herida sangrante. Y a sus pies, el suelo cubierto con las páginas blancas del expediente que llevaba su nombre. Mantuve la cámara firme, dejando que la imagen se grabara en su mente. Vi en la pantalla cómo su expresión cambiaba. Primero confusión, luego incredulidad, y finalmente las grietas del entendimiento devastador que rompía su mundo en pedazos. Pasó una eternidad antes de que escuchara el motor de un coche apagarse en el camino de entrada. Una puerta se cerró de golpe, y un instante después, la puerta principal de la casa se abrió de par en par. Sara entró corriendo, pálida, los ojos abiertos de pánico. Aún llevaba el pijama, con un abrigo puesto a toda prisa. Su mirada se deslizó más allá de mí y se detuvo en Kevin, de pie entre los papeles esparcidos, como un náufrago en una isla de su propia ruina. Antes de que pudiera hablar, Kevin vio su oportunidad. No se abalanzó sobre mí, sino sobre ella, su último y más poderoso escudo. Levantó las manos en un gesto de desesperación total. «Sara, gracias a Dios», gritó con voz entrecortada, llena de falsa angustia. «Tienes que ayudarme. Tu padre ha perdido la cabeza». Se volvió loco. Me señaló con un dedo tembloroso. Me hizo venir aquí diciendo que había un robo, pero era una trampa. Está imprimiendo cosas de internet, inventando historias absurdas. Cree que soy un criminal. ¡Mira esto! Agitó las manos hacia el suelo lleno de documentos. No está bien, Sara. Tenemos que llamar a alguien. Necesita ayuda. Fue una actuación brillante y despreciable. Intentaba convertir una confesión criminal en una emergencia médica, conmigo como el paciente. Sara miró su rostro frenético y luego el mío, sereno. Su expresión era una máscara de confusión y miedo. Estaba atrapada en medio del fuego cruzado, y su instinto era creerle a su esposo. Levanté una mano con un gesto apaciguador. «Sara», dije con voz suave, sin rastro de la ira de antes. «Sé que esto es confuso, y lamento mucho hacerte pasar por esto. Pero él no va a mejorar si sigue mintiendo, y no va a recibir ayuda si sigue fingiendo. Solo te pido que te quedes justo ahí y escuches. No tienes que creerme, solo escucha los hechos». Me arrodillé, con las rodillas protestando por el esfuerzo, y comencé a recoger las páginas esparcidas por el suelo. Ya no era un acusador, era un presentador de evidencias. Esa era mi sala, pero en ese momento se había convertido en mi tribunal. Tomé 2 hojas específicas entre todas. Me puse de pie y caminé hacia mi hija, sosteniéndolas frente a ella. «Esto», dije, señalando la primera página, «es una copia de la solicitud de préstamo del programa de protección de cheques de pago, presentada por Riley Innovations LLC hace 2 años. Y justo aquí», continué marcando un punto con el dedo, «dice que la empresa emplea a 15 personas. Y esto», añadí señalando la firma al final del documento, «es el nombre de tu esposo». Luego, levanté la segunda hoja. «Y este», dije, «es el registro oficial de impuestos sobre la nómina presentado ante el Estado por esa misma empresa en el mismo año. Como puedes ver aquí, en este recuadro, el número de empleados es 0. Ha sido 0 durante los 5 años que la empresa ha existido. No dije, mintió. No dije, esto es fraude. Solo sostuve los 2 documentos uno al lado del otro. Ambos documentos no pueden ser ciertos», expliqué con serenidad. «Sara, uno de ellos es una mentira presentada al gobierno federal. Dejé caer esas páginas y recogí otra. Una impresión de un foro de inversionistas. Esto», dije con voz baja, «es una publicación de una mujer llamada Eleanor Vance, una maestra jubilada de Ohio». Comencé a leer sus palabras. «Le entregué al señor Riley todos mis ahorros de jubilación, $40,000. Me prometió que era una inversión segura en energía verde, que me ayudaría a pagar las facturas médicas de mi esposo. No he sabido nada de él en 6 meses. El número de teléfono está desconectado. No sé qué hacer. Ha arruinado mi vida». Tomé otra hoja. «¿Y esto?», dije, sosteniéndola frente a Sara.
Es un correo electrónico que Kevin le envió a esa misma mujer una semana antes de que invirtiera. Mira, señalé. Le promete un retorno del 300% en menos de un año. Una mentira imposible, depredadora, diseñada para aprovecharse de su esperanza. Dejé caer el papel al suelo. Ya no necesitaba mostrarle nada más. La verdad estaba allí, viva, palpable, más real que cualquiera de las mentiras de Kevin. Sara había estado mirando los documentos, pero ahora levantó la vista hacia su esposo. Su expresión ya no era de confusión, estaba destrozada. El juicio final no era mío, era suyo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro, silenciosas y ardientes. Su voz salió quebrada, apenas un susurro. Kevin, dijo, y su nombre sonó a la vez como una plegaria y una maldición. Mírame. Él no pudo hacerlo. Sus ojos vagaban por la habitación, del piso a la caja fuerte, luego a mí, a cualquier parte menos a su esposa. Kevin, por favor, suplicó ella, la voz quebrándose. Mírame y dime que no es verdad. Dime que mi padre está mintiendo. Dime que todo esto es un horrible error. Le estaba dando una última oportunidad, una posibilidad final de construir una mentira a la que pudiera aferrarse, un hilo con el cual intentar remendar los pedazos de su vida. Todo lo que tenía que hacer era mirarla a los ojos y negarlo, pero no pudo. Abrió la boca, y solo salió un sonido ahogado, sin palabras. Miró un punto en la pared, justo detrás de ella, moviendo la mandíbula sin emitir sonido alguno. No tuvo que decir nada. Su silencio fue la confesión más ruidosa que jamás había escuchado. Era el sonido de un hombre vacío, admitiendo al fin que no había nada dentro de él. Y en ese silencio, vi cómo el corazón de mi hija se rompía. El único sonido en la habitación era su llanto contenido, suave, devastador. Kevin permanecía inmóvil, una estatua hueca, despojada de todas sus mentiras. La actuación había terminado. Era hora de la sentencia. Caminé hasta el maletín que había dejado junto a la puerta cuando entré al estudio. Lo abrí y saqué 2 documentos, ordenados en una carpeta manila. Avancé hasta la mesa de centro del salón, ese espacio donde habíamos compartido tantos momentos familiares. Y tantas falsedades cuidadosamente construidas. Puse los 2 documentos sobre la superficie pulida, uno al lado del otro. Luego coloqué una pluma negra, elegante, encima. Sara levantó la vista, el rostro empapado en lágrimas. Su mirada preguntaba sin palabras. Los ojos de Kevin estaban fijos en los papeles, como si fueran serpientes listas para atacar. El primer documento, dije con voz clara, rompiendo el silencio doloroso. Es una petición de disolución matrimonial, los papeles del divorcio. Mi abogado los redactó esta mañana. Son simples. Declaran que todos los bienes matrimoniales regresan a su dueño original y que tú, Kevin, no podrás reclamar nada del dinero, la herencia o las propiedades de mi hija. Golpeé suavemente el segundo documento con el dedo. Y continué, es una confesión completa y detallada. También fue preparada por mi abogado. Describe una solicitud fraudulenta para el préstamo del programa de protección de cheques de pago. Detalla las estafas a inversionistas relacionadas con tu empresa fantasma, Future Best Global. Es una confesión completa de culpabilidad por los delitos federales que has cometido. Es concisa, precisa y legalmente vinculante. Entonces miré directamente a Kevin, y por primera vez en toda la noche, se vio obligado a sostener mi mirada. No quedaba nada en sus ojos, ni ira, ni miedo, solo un vacío hueco y sin alma. Tienes 2 opciones, dije, con una voz que no dejaba espacio para la negociación. Esta es la última decisión que tendrás la oportunidad de tomar en relación con esta familia. Camino número 1. Firmarás ambos documentos ahora mismo. Luego irás a tu casa, empacarás una sola maleta y saldrás de la vida de mi hija para siempre. No la volverás a llamar, ni a escribir, ni a intentar contactarla jamás. A cambio de tu firma y de tu completa desaparición, haré una llamada telefónica y cancelaré la cita de las 8:00 a.m. que tu futuro tiene con la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Te irás sin nada, con solo la ropa que llevas puesta, pero serás libre. Dejé que esas palabras se hundieran en su mente antes de presentar la alternativa. Camino número 2. Te niegas a firmar. Me desafías. Puedes salir de esta casa ahora mismo y, mañana a las 8:00 a.m., cuando ese correo electrónico se envíe automáticamente, tu vida dejará de ser tuya. Pasará a pertenecer al sistema de justicia federal. Enfrentarás un juicio y, con las pruebas contenidas en esa carpeta, serás condenado. Irás a prisión por muchísimo tiempo. Me incliné ligeramente hacia él, bajando la voz. Y para que quede absolutamente claro, Kevin, para que no se te ocurra la idea de intentar recuperar a Sara más adelante por dinero, todos mis bienes, esta casa, mi portafolio, todo, han sido colocados en un fideicomiso irrevocable. Los términos de ese fideicomiso, que firmé la semana pasada, establecen explícitamente que mi hija no podrá acceder al capital de su herencia mientras siga legalmente casada contigo. No queda nada aquí para ti. Ni un solo centavo. El banco está cerrado. Me enderecé. La decisión era suya. Una vida en libertad y exilio, o una vida en una jaula. Le había quitado todo, su esposa, su futuro, sus mentiras.
y a cambio, le ofrecía una sola cosa que no merecía: la oportunidad de marcharse caminando. El bolígrafo yacía sobre la mesa entre nosotros. El futuro de toda nuestra familia se equilibraba sobre su pequeña y afilada punta. Kevin tomó el bolígrafo. En el aplastante silencio de la habitación, el único sonido fue el del trazo de su firma. Primero en la confesión, luego en los papeles del divorcio. No miró a Sara. No me miró a mí. Dejó el bolígrafo sobre la mesa, se dio la vuelta y salió de la casa sin decir palabra. Hice la llamada, y el correo programado para las 8:00 a.m. fue cancelado. Así, como un fantasma en la noche, se desvaneció. Los meses siguientes fueron tranquilos. La recuperación fue lenta y no fue fácil. Hubo lágrimas y un profundo silencio donde antes habían existido 20 años de vida compartida. Pero poco a poco, en el espacio que dejaron las mentiras, comenzó a crecer una nueva forma de normalidad. Ahora nos encontramos en mi mesa de cocina, en una soleada mañana de sábado. La luz entra por la ventana, la misma luz de aquella primera mañana en que comencé mi investigación, pero se siente diferente ahora, más cálida, más limpia. Sobre la mesa no hay una comida elegante, sino el informe anual de una empresa que cotiza en bolsa. Yo tengo una taza de café. Sara, una de té. Su ceño está fruncido en concentración, no en tristeza. Mira aquí, le digo señalando una línea en el balance general. Observa su proporción de deuda frente a capital. Ha estado aumentando durante 3 trimestres consecutivos, pero sus comunicados de prensa hablan de expansión. ¿Qué historia te cuentan esos dos hechos cuando los juntas? Permanece en silencio un momento, analizando los números. Luego levanta la mirada. Sus ojos están claros, enfocados. Están pidiendo préstamos para financiar su crecimiento, responde. Se están expandiendo más rápido de lo que sus ingresos pueden sostener. Es un castillo de naipes. Sonrío. Una sonrisa real, sincera. Exactamente, le digo. Un castillo de naipes. En ese instante ella me mira y veo algo cambiar en su mirada. Por primera vez en muchos años, no ve a un padre anciano y frágil que necesita ser cuidado o complacido. Ve al hombre que alguna vez fui, al hombre que todavía soy. Ve a un protector, a un maestro. Ve a un padre que la amó lo suficiente como para arriesgarse a su odio con tal de salvarla de una ruina lenta y silenciosa. Un gigante silencioso que vigiló su vida incluso cuando ella no lo sabía. Su sonrisa es pequeña, algo triste, pero real. Y en ella hay un nuevo comienzo. Pasé toda mi vida buscando la verdad entre columnas de números, en libros contables y balances financieros. Creí que si los números cuadraban, entonces el mundo también lo haría. Pero aquella larga y terrible noche me enseñó que la verdad más importante no se encuentra en un caso, en un expediente, sino en la libertad de alguien a quien amas. Mi caja fuerte no estaba vacía, después de todo. Nunca lo estuvo. Guardaba el activo más valioso que jamás poseí, un regalo más precioso que cualquier cantidad de dinero. Guardaba la verdad, y esa verdad, al final, liberó a mi hija. Esta historia enseña una lección poderosa. La verdadera protección hacia aquellos que amamos a menudo exige provocar el mismo conflicto que pasamos años intentando evitar. El deseo de Jack por mantener la paz permitió que una red de engaños creciera en silencio. Pero su decisión de buscar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera, se convirtió en su mayor acto de amor paternal. Demostró que la herencia más valiosa no es el dinero guardado en un fideicomiso, sino la sabiduría y la autosuficiencia compartidas en una simple mesa de cocina. En última instancia, esta historia muestra que la verdadera fortaleza reside en el valor de decir una verdad difícil. Una verdad que da poder a los demás para encontrar su propia libertad. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál crees que es la lección más poderosa que un padre puede transmitir a sus hijos?